Buenos días, Dios les bendiga, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, anoche no pudimos transmitir. En el día de ayer trabajé más de 6 horas a rigor. Me cansé tanto que en la tarde, cuando tomé un respiro para repasar el bosquejo de la Ruta de la Fe, que iba a transmitir anoche, no me acordaba siquiera desde el título. Me sorprendió el hecho de que estaba bloqueado a causa del gran cansancio. Así que bueno, esta noche, habiendo reposado un poco, ya teniendo mejor ánimo y teniendo conciencia de las cosas que nos rodean, procedemos entonces a compartir hoy lo que anoche íbamos a compartir sobre este gran tema. Dios utiliza a personas complicadas. ¿Qué le parece a usted? ¿Dios utiliza a los complicados o no? A lo largo de mi vida de cristiano, he tenido ocasión de ser testigo en incontables ocasiones de cómo a veces, desde la plana mayor del liderazgo de la iglesia local, de aquel que tiene los planes, que tiene la visión, que tiene la metodología, que tiene, en fin, el proyecto, el objetivo, he sido testigo de que las personas complicadas a menudo estorban, son dejados a un costado, no son tratadas debidamente, se les considera una pérdida de tiempo. Se los tiene ahí sentadito en el banco. Bueno, mientras esté ahí sentadito en el banco callado de la boca, no pasa nada. Pero si abre la boca, entonces muchos líderes no tienen empacho en mostrar su desagrado y aún hablar en forma dura contra estos hermanos que son complicados. Pero volviendo a la pregunta, ¿Dios utiliza a las personas complicadas o no? Dios se toma las libertades que nosotros nos tomamos, tiene en sus estimaciones las mismas estimaciones que nosotros tenemos con respecto a esas personas que cuando se cruzan a nuestro camino con sus complicaciones, con sus dichos, sus entredichos, sus idas y venidas, sus pros y sus contras, sus altos y sus bajos, ¿Dios actúa de la misma manera que nosotros? Una gran pregunta. Cuando pensamos en las personas complicadas, tenemos forzosamente que encarar que cada persona es un mundo aparte. Cada persona tiene un pasado particular y cada persona tiene una historia diferente que contar. Mientras uno le asigna importancia a algunas cosas, otras personas, y sobre todo aquellas que son complicadas o son estimadas como catalogadas como complicadas, ellas se encuentran ancladas con esas cosas que están encriptas dentro suyo, que la tinta del tiempo y de las circunstancias que le tocó vivir escribió dentro suyo y dejó plasmado algunas actitudes, algunas reacciones y algunos enfoques desenfocados acerca de la vida. No podemos ignorar que entre las personas complicadas se encuentran aquellas que tuvieron padres abusivos, padres que los maltrataron, padres que los castigaron, padres que los consideraron una molestia. Y esa actitud, toda esa expresión, esa frustración, esa rabia volcada en los hijos, dejó en ellos algo encripto durante los primeros años de su vida. Al principio no entender por qué procedían así, pero aún en no comprender
se fue imprimiendo dentro de sus almas, en sus mentes, en sus corazones, en su área cognitiva, dentro de su estado anímico emocional, de sus afectos, quedó encripto cosas incomprensibles que luego que crecieron, se hicieron personas maduras, formaron su familia, enfrentaron la vida con sus propios criterios, explayaron el pasado que tenían guardado dentro suyo. Eso es lo que hace una persona complicada. He conocido personas que fueron abusadas sexualmente siendo jovencitos, siendo niños, y eso dejó una huella imborrable en sus almas. Algunos al venir a Cristo lo han solucionado, pero otros, a pesar de estar en Cristo, ese dolor, esa herida abierta en el corazón, en el alma, en el espíritu, yo que sé, en ese rincón interno de nuestro ser, esa herida nunca se cerró. Entonces, como me tocó presenciar en uno de los varios casos, una señora a la cual tratamos durante mucho tiempo, que fue violada por un pariente, luego, a medida que creció, que desarrolló su vida, y aún en la vejez, la figura del hombre es una figura que le cae pesada, una figura que le proyecta malos recuerdos. Entonces reacciona mal, siempre está hablando mal de los hombres, siempre ataca a los hombres. ¿Pero por qué razón? Es una persona extremadamente complicada, que el hecho de tener tanto peso en su alma la desvió de la realidad y de la razón. No pudo continuar en forma efectiva con su vida porque el dolor la afectó. Bueno, cosas parecidas a esta son las que forman personas complicadas. A nivel de iglesia hemos experimentado que todos aquellos hermanos que se convirtieron, que nacieron de nuevo, pero que no se ajustaron debidamente a los estándares que se aplicaban en la iglesia local a rigor y a rajatabla, resistieron algunas cosas, tragarse algunas cosas así nomás. Entonces esa resistencia, ese pedido de explicaciones de por qué las cosas son así y no podrían ser de otra manera, entonces ya los marcó como personas complicadas. Personas que, cristianos nacidos de nuevo, que estando en nuestras iglesias locales, no se ajustan debidamente a la ética, al estado de ética que la iglesia local en particular plantea como la forma como se deben hacer las cosas, que no se viste como la ética de la iglesia proclama, que no habla como la ética de la iglesia proclama, que no se desarrolla, que no sujeta su pensamiento a la ética impuesta por la iglesia local. Entonces, una persona que tiene un poquito de criterio, que piensa un poquito, se enfrenta con todos esos estándares, con toda esa ética que se impone por la fuerza dentro de la iglesia local y que si se quiere, cuando uno mira el Nuevo Testamento, las reglas para la iglesia local, aunque había muchas reglas morales y espirituales, sin embargo, algunos estándares propios de nuestra época y algunas ideas acerca de la ética que se plantean en la iglesia local no están en el Nuevo Testamento, pero se imponen a la fuerza y se le da carácter de Biblia. Es como si el Espíritu Santo estuviera hablando cuando en realidad no lo está hablando. Otra de las cosas que hace las personas que cataloga a hermanos y hermanas como personas complicadas son aquellos que según nuestros estándares no siguen la santidad. Entonces uno ya le aplica ese texto sacado de su contexto. Si vos no sos santo no vas a ver al Señor de ninguna manera. Entonces se le exige a la persona catalogada como complicada que tiene que ser santo. Y entre la santidad, una de las cosas que se le exige es ser sumiso, ser persona manipulable, ser persona a la cual se le pueden imponer cosas. Y eso de ninguna manera es parte de la vida cristiana.
porque Dios no nos anula nuestra capacidad cognitiva, Dios no anula nuestra individualidad, Dios no anula nuestra identidad como persona. Al contrario, lo que el Espíritu Santo de Dios obra en nuestro ser es que por un acto de nuestra voluntad, en pleno uso de nuestras facultades, podamos rendir cada una de esas partecitas de nuestro ser para que Él pueda hacer que surja la vida del Espíritu en nuestro ser. Otro de los grandes errores que he apreciado, y es típico en casi todas las denominaciones, es el siguiente: vos tenés que ir al instituto bíblico para mejorar tu carácter. Tenés que ir al instituto bíblico para mejorar tu carácter. Ya no es solo tenés que prepararte para salir y servir al Señor. No, tenés que ir al instituto bíblico para mejorar tu carácter. En el instituto bíblico se hace acopio de conocimiento, uno aprende a identificar herramientas que podemos usar plenamente en nuestro ministerio. Eso es una cosa extraordinaria. Nunca debemos dejar el hecho de estudiar en cualquier forma de instituto bíblico para recibir esos conocimientos que están, muchos de ellos inmersos en la Biblia y otros que han sido descritos por algunos mentores como resultado de la práctica en la experiencia y que ha arrojado una sabiduría práctica que nos es útil y necesaria en el desarrollo de nuestros ministerios. Pero déjame decirle que ningún instituto bíblico mejora el carácter de una persona. Ningún instituto bíblico deja de que las personas sean complicadas. Si entró al instituto bíblico siendo complicado, capaz que mejore un poco, pero no del todo, porque el hecho de tratar una persona complicada, tratarla para restaurarla, para mejorarla, para encaminarla en las cosas de Dios, para obrar sanidad interna, así como Jesús dijo que Él vino para sanar a los quebrantados de corazón. Bueno, eso corresponde a la iglesia local, corresponde al pastor de la iglesia local, que tiene que tratar a esas personas, tiene que tomarse el tiempo de individual, gastar tiempo con personas que necesitan una determinada atención. No es que esté en una atención siempre, no, señor, porque cuando uno está mal tiene que identificar el problema y restaurarse, porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que estemos toda la vida pendientes de un pasado que nos imprimió una historia. No, señor, tenemos que dejar atrás. Nunca lo vamos a olvidar el pasado. Siempre va a estar ahí, pero continuamos adelante con aquellas cosas que el Espíritu de Dios nos está mostrando. Todos tenemos un pasado que proyectamos en nuestro presente y una historia que nos ha marcado profundamente. Eso es lo que nos hace a grandes rasgos una persona complicada. Nos convertimos al Señor, experimentamos a la salvación, experimentamos la llenura del Espíritu Santo, pero aún manifestamos rasgos que necesitan ser tratados, que necesitan ser identificados, y a su debido tiempo el Señor nos va sanando. Somos complicados, somos muy complicados. Todas las personas tenemos ciertos rasgos de complicación, aún aquellos que han tenido una buena relación familiar, pero luego los conocimientos que han adquirido, los han perfilado a tomar determinadas posturas, y unas posturas exageradas y extremas, entonces se vuelven personas complicada. El tema de la santidad que he mencionado, sigan la santidad sin la cual ninguno verá al Señor, no dice así el texto, en el cual se dice, no, si vos no sos santo, no vas a ver al Señor. Muchas personas que no han tenido problemas en su familia, pero cuando ven a alguien que viene del mundo, castigado, molido, escrachado, roto, deshecho, que el diablo los curtió a palo toda la vida, y vienen a la iglesia local, lógicamente que resalta que le tienen muchísimo para mejorar. Pero entonces una persona que tiene esa actitud, hay que seguir la santidad, los mata a palos dentro de la iglesia, porque les presenta demandas que son
difíciles de alcanzar. Me hace acordar, en una iglesia local donde estuvimos hace muchos años, un matrimonio tenía un único hijo. Y ese hijo iba creciendo, un muchacho joven, iba a la escuela, empezó el liceo. Ya cuando empiezan el liceo empiezan a incursionar en áreas de pensamiento muy distintas a las que nosotros enseñamos en el hogar. Pero aún así el chico permanecía en la iglesia local y un día le dijo al pastor: pastor, a mí me gustaría servir en un área determinada. Entonces el pastor le dijo: sí, está bien, pero le tiró la pesada. Vos, si querés servir al Señor, tenés que ser así, tenés que dejar esto, tenés que dejar lo otro, tenés que estar acá, no podés juntarte con la junta que tenés, no podés siquiera ir a los cumpleaños de 15, no podés. Y le encajó un montón de imposiciones. Lo único que logró, ¿sabe qué fue? Que el chico después llegó a su casa, le dijo a sus padres que había hablado con el pastor, le había manifestado su inquietud de servir, pero que el pastor le planteó tantas imposiciones, tantos reclamos, tantas cosas que para él resultaban inaccesibles. Entonces tomó la decisión de no congregarse más nunca. No congregarse más nunca. Se enterró en el mundo de cabeza. Sin embargo, yo sigo tratando con él. Nos tratamos a través del Facebook y yo veo que él no ha perdido su fe. Él conserva dentro suyo su fe, pero tiene el dolor de que se lo trató como una persona normal, se lo trató como un inmoral, se lo trató como un mundano, se lo trató como alguien a quien era necesario curtirlo a palo. Y era una persona complicada, sí señor, hijo único, pero no era la forma. Y entonces, ¿cuál fue el resultado? Le cayeron encima con la pesada y se fue. Eso es algo para que nosotros evaluemos la forma como tratamos a las personas complicadas. Ese es el primer punto. Segundo, ¿Dios utiliza a los complicados? ¿Dios utiliza a los complicados? La respuesta es sí. Sí, señor. Dios utiliza a las personas complicadas. Mire lo que dice en el libro del profeta Isaías. Dios no va a quebrar la caña cascada, es decir, la flauta de caña que ya no sirve más, que ya no suena bien. Dios no la va a quebrar, ni tampoco va a apagar la lámpara que hace humo. Repito, está en Isaías, no recuerdo el pasaje, pero usted puede buscarlo ahí en el Google, ponga en el Google: no quebrará la caña cascada ni apagará el pablo que humeara, y ahí va a aparecer enseguida la referencia bíblica. Lo sé de memoria de jovencito. Dios no quebrará la caña cascada ni apagará la lámpara, el pablo que echa humo. Son molestias. Una caña que no suena bien ya no sirve para nada. Hace un ruido estridente, ya es un estorbo. Desentona totalmente. Vamos a tirar a la miércoles. No, señor, Dios no hace eso. Hay una lámpara aquí que echa humo. Se le acabó el combustible, o se le está acabando la mecha, qué sé yo. Pero Dios afirma en forma categórica que Él no apagará la lámpara que echa humo. Si miramos el Nuevo Testamento, encontramos algunos ejemplos notables. El apóstol Pedro era una persona sumamente conflictiva. Sin embargo, el Señor Jesús lo eligió para ser apóstol de Jesucristo. Miramos el caso de la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, una mujer que había tenido 5 maridos, y el 6 no era marido tampoco, una mujer que no podía andar sin hombre. Pero Jesús va a entrevistarse con ella, hace un largo recorrido para entrevistarse con ella y poder hablar con ella y llegar a su corazón. Y cuando Jesús llega a su corazón, se produce algo dentro del corazón de esta mujer que le hace tirar abajo y derribar todas las barreras que ella misma y la sociedad la habían rodeado, y va y se enfrenta con la gente para darle testimonio de aquel
que impactó su vida. Miramos la carta a los Corintios, donde encontramos tantas lecciones acerca del Espíritu Santo. Pero los hermanos Corintios vivían en la ciudad de los dos puertos, gente que estaba involucrada con el servicio sexual en todas sus manifestaciones imaginables, gente que cuando venían los barcos atracaban allí en la ciudad de Corinto, bajaban a dejar su mercadería o a disfrutar de la noche. Toda la ciudad estaba involucrada porque esa era su forma de comercio. Y cuando se convirtieron, entonces dice la palabra, el apóstol Pablo, entre tantas cosas que menciona, que esto eran algunos, mas ahora ya son lavados, ya son santificados en el nombre de nuestro Dios, por la sangre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estos eran algunos. Miramos entonces la historia de los Corintios, en los cuales Pablo dice que él escogió lo necio, lo vil, lo menospreciado, lo que no vale nada. ¿Escogió para qué? Para avergonzar a aquellos que se creían, que se creen que son, que porque tienen ya son más, que se creen sabios. Sin embargo, la gracia de Dios obrando en personas escrachadamente insignificante, menospreciada por los estándares. Sin embargo, Dios hace cosas extraordinarias. Leemos en los evangelios acerca del endemoniado gadareno. Cuando la gente iba a los cementerios a enterrar un muerto allí donde residía el endemoniado gadareno, ya la gente de aquellos lugares había desarrollado la visión del camaleón. Con un ojo iban llorando, mirando para abajo, y con el otro iban mirando para todos lados, porque el endemoniado gadareno hacía volar las piedras. Entonces, mientras con uno lloraban, con el otro miraban a ver si no venía una piedra para esquivar. Y ese hombre que se enfrentó con Jesús, que fue liberado de esa legión, lo encontraron sentado, vestido, en su cabal juicio, hablando con Jesús. ¿Y cuánto tiempo habrá estado? ¿Habrá estado 1 hora más o menos? Pero luego, cuando Jesús se fue de esa ciudad, el gadareno liberado quiso acompañarlo y dijo, no, quédate acá y contá cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¡Qué tremendo! Cuando Jesús volvió de nuevo a ir a esa localidad, toda la gente le estaba esperando. ¿Quién hizo el trabajo de preparar el camino? Fue aquel hombre complicado, que vivía tirando piedras, maldiciendo, que siempre andaba desnudo, mugriento, oloroso, que cuando la gente iba a enterrar un muerto no podía hacer el luto debidamente porque tenía que estar esquivando las piedras. Pero allí este hombre que fue tocado maravillosamente por la gracia de Dios, que lo fue transformado, preparó a toda la gente de aquella zona para cuando Jesús volviera a predicar las buenas. Y dice, y todas salieron a encontrarle. ¡Qué tremendo! Encontramos, para seguir con los ejemplos bíblicos, a Saulo de Tarso, un jovencito, adolescente que trabajó de ropero cuando lapidaban al primer mártir de la iglesia, a Esteban, cuando lo apedreaban. Esa impresión profunda que quedó de ver ese hombre que mientras era apedreado estaba intercediendo por aquellos que le tiraban piedras y lo estaban matando. Ese hombre, Saulo, que creció, que se involucró con la religión oficial, que se hizo enemigo acérrimo de los cristianos, que respiró ira y amenazas contra todo lo que significaba cristianos. Sin embargo, el Espíritu de Dios tocó su vida, se arrepintió, se convirtió, conoció al Señor y fue una persona complicada. Tuvo años en el anonimato hasta que Bernabé, cuando fue llamado para supervisar una iglesia, lo fue a buscar para que trabajaran en equipo y ahí se impulsó el ministerio de lo que hoy conocemos, el apóstol Pablo. ¿Pablo era una persona perfecta? No, señor, era una persona extremadamente complicada, era un calentón de primera línea, una persona colérica, iracunda, no tenía pelos en la lengua para decirle las cosas a quien sea.
No importaba si lo que él decía dolía o no dolía, él tenía una visión y quería seguir para adelante. Pero Dios usó al apóstol Pablo y lo puso como máximo referente del cristianismo para todas las edades. Yo me identifico terriblemente con todos los escritos de Pablo, porque Pablo fue el referente. Yo le mostraré, dijo el Señor, cuánto le será necesario padecer por causa de mi nombre. ¿Dios utiliza a los complicados? Sí, Señor, los utiliza. Dios utiliza a los burros. Nos dice el Antiguo Testamento que Dios le abrió la boca a un burro para reprender la locura del profeta. Qué tremendo. Qué tremendo. Que Dios le abra la boca a los burros para expresar sus misterios. Eso es tremendo. Dios le abre la boca a los burros para expresar su misterio. Dios utiliza a los complicados, sí, Señor. Anoche a las 2 de la mañana, cuando me desenchufé de toda la presión del día de ayer, mientras me estaba bañando, la pregunta que no me pude acordar en la tarde del bosquejo, si Dios usa a las personas complicadas o no, me vino a la mente mientras me estaba bañando. Y empecé a recordar cosas de mi propia vida. Yo soy una persona complicada, vengo de un hogar complicado. Fui malandro, fui chorro, fui gay, fui prostituto, fui catalogado como psicópata. Sin referencias familiares, todo lo tuve que aprender, bruto, con todas las categorías que me han expresado muchísimas veces. Sin embargo, yo miro para atrás. Es lo que estaba mirando anoche mientras me bañaba. Miro para atrás todas las veces que Dios hizo acto de presencia en nuestras vidas para usarnos en alguna área, para animar a una persona, para levantar a una persona, para ser de bendición para una persona. En el Antiguo Testamento leemos esa clásica palabra que el Señor le dio a Abraham: te bendeciré y será bendición. Anoche a las 2 de la mañana me miraba a mí mismo, miraba a nuestra familia, una familia que está lejos de ser perfecta. No somos perfectos, somos personas extremadamente complicadas, pero Dios nos ha bendecido y se ha ocupado de estar con nosotros todos los días hasta este momento. Y en medio de todas las circunstancias adversas que hemos pasado, Dios nunca nos desamparó, nos dejó de a pie y nunca se vio privado de usarnos en alguna área. Por supuesto, no dejamos ninguna iglesia establecida, no fundamos ninguna iglesia, no levantamos a ningún gran predicador, ningún gran siervo que pudiera ponderar nuestras virtudes, o nuestro mentoreo. No, Señor, no hay. Pero Dios nos usó y nos sigue usando, a pesar de ser complicados. Entonces, mi querido hermano, tenemos que tener un nuevo enfoque con las personas complicadas. Las personas complicadas necesitan atención especial. Necesitan que estén con ellos, que les inviertan tiempo. No, yo no tengo tiempo, yo tengo mi visión, yo tengo mi programa, yo estoy con mi grupo de obreros, ellos son los que tienen. Bueno, si no tiene tiempo, eduque a alguien que se especialice en esa área. Dios tiene que haber provisto en su iglesia local a un hermano que se entienda con aquellos que están sufriendo, que son complicados, que los ayude a restaurarse, que los ayude a levantarse. Dios tiene provisión para todo, no nos deja abandonar. Si yo no soy capaz de solucionar una cosa, bueno, significa que tengo que buscar a alguien capacitado por el Espíritu de Dios para dar respuesta a esas necesidades de personas de nuestra iglesia local que necesitan una atención especial. Tenemos que hacer algo al respecto. No podemos dejarlo arrinconado, no podemos matarlos con la ignorancia. Y bueno, este es complicado, no vale la pena, esto, entonces lo descartamos, ya le dedicamos. Eso sí, que no falte el diezmo. No, que no vaya a faltar el diezmo.
Eso sí, para eso sí es bueno, pero para lo demás no sirve. No se le puede dedicar tiempo a la persona complicada. Mi querido hermano, Dios utiliza a las personas complicadas, entonces también nosotros tenemos que aprender a lidiar con ella y quizás por ahí el Espíritu de Dios nos capacite para ser un médico de almas heridas, de almas quebrantadas, de almas que están marcadas por un pasado que inscribió una historia terrible en sus vidas y que necesitan que alguien penetre esas barreras, rompa esas murallas y por el Espíritu de Dios pueda infundir sanidad. Este es un gran desafío. Finalmente, respondiendo a la pregunta si Dios utiliza a las personas complicadas, bueno, dice el tercer punto de esta reflexión, el amor de Dios transforma vidas y las vuelve personas útiles. El amor de Dios transforma vidas y las vuelve vidas útiles. Ah, sí, pero se convirtió y está 2 años ahí, todavía no se ve nada. ¿Saben? Nosotros estamos muy plasmados en nuestra sociedad, esta sociedad libre, estamos muy plasmados por las cosas instantáneas. Todo tiene que ser instantáneo. Dios no trata así en forma instantánea con las personas. Dios se toma el tiempo. Estando persuadido de esto, el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hace poquito, esta semana, mejor dicho, estuve leyendo en un libro que estoy leyendo, había un predicador en un pueblo que era muy invitado a predicar en las iglesias locales de la zona. Y dentro de esa organización había otro pastor, tenía fama, tenía estudio, tenía toda la preparación académica requerida, tenía todo el lenguaje pulido, tenía sus maneras ya educadas, perfiladas. Y él le empezó a llamar la atención, le empezó a molestar el hecho de que ese otro predicador, a quien él consideraba pobre y mediocre, sin preparación de ninguna clase, mal vestido, de maneras bruscas, que hablaba el lenguaje del populacho, todo eso le llamó la atención, que cómo es que a él lo invitan más seguido y a mí no me invitan. Yo tengo la preparación, yo tengo todo lo calificado, y este ignorante que no sabe nada, que no entiende nada, sin embargo la gente lo usa. Entonces un día lo encaró, le dijo, hermano, yo lo veo a usted, y le habló franco, yo veo que usted es una persona pobre en muchos aspectos, mediocre en todo sentido, no tiene preparación académica, apenas sabe hablar, y sin embargo usted lo invitan de todos lados. Entonces la respuesta de este hombre, pobre y mediocre, fue la siguiente: yo soy un instrumento pobre y mediocre, pero represento a un Dios grande, al alto y al sublime, y cuyo nombre es el Santo. De ahí es que emana el hecho de que me inviten a predicar. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. El amor de Dios transforma a las personas. Quizás el amor de Dios no actúe según nuestros estándares, según nuestra ética de la iglesia local. Uno tiene que estar vestido así, tiene que hablar así, tiene que estar sumiso, tiene que someterse, tiene que hacer caso, tantos tiene que imponemos desde nuestra perspectiva humana, de las cuales Dios no se mete. Él los deja. Pero Dios usa a las personas complicadas porque su amor transforma personas complicadas y las vuelve en beneficio, las vuelve útiles, las vuelve de bendición. ¿Y qué bendición es para alguien ser de bendición para una sola persona? No hace mucho que yo estaba un poquito desanimado con este tema de las redes sociales. Yo digo, bueno, ¿qué he logrado con las redes sociales? Entonces, por allá, no hace mucho, una hermana de 33, departamento de 33, que yo no conozco en persona,
Así sin más ni más, me dice hermano, quiero expresarle de cuánta bendición nos son sus transmisiones. En un momento crítico la enfermedad golpeó nuestra puerta, algo que usted dijo nos levantó en victoria, nos proyectó hacia adelante. Qué tremendo, ¿no? Yo soy una persona complicada, pero el amor de Dios transforma a las personas complicadas y las vuelve útiles. Entonces, mi querido hermano y hermana, al cerrar esta palabra, ¿Dios usa a los complicados o no los usa? Sí, Señor, los usa. El hecho de ser complicados y reconocer que lo somos no significa que no debemos superarnos. Tenemos que superarnos. Tenemos que dejar atrás las complicaciones para que en el lugar de esas complicaciones que han regulado nuestras vidas y nos han permeado en una dirección, ahora dejándolo atrás permitamos que el Espíritu de Dios ocupe ese lugar. Rindámosles a Dios ese rinconcito que ha ocupado nuestros prejuicios, el dolor y las estampas de nuestro pasado que se proyectan o se han proyectado en nuestro presente. Rindámosles al Espíritu de Dios para que Él imprima nuevas cosas con su propia tinta, no la tinta del dolor, la tinta de los prejuicios, de todas aquellas cosas que nos marcaron a fuego, sino que ahora este fuego imprima cosas que nos proyecten a mejores cosas, a glorificar a Dios y sobre todo a ser útil en la iglesia local. Pero yo no brillo. Mire, si usted es de bendición para una sola persona, déjeme decirle, mi querido hermano y hermana, que cuando usted traspase las puertas de la eternidad para enfrentarse e ir donde está nuestro Señor, usted va a ir acompañado con esa sola persona al cual usted fue de bendición. ¿O no? ¿O no es así? ¿No dijo Jesús que un vaso de agua en su nombre no iba a quedar sin recompensa? ¿Cuánto más esas actitudes, ese tiempo dedicado, esas palabras de aliento, ese esfuerzo que se hizo en bien de alguien, que quizá nunca más vimos, pero que ese algo que dejamos en su vida le impuso una marca profunda, lo proyectó a la presencia de Dios, a un consagrarse, a un buscar de Dios y consagrar su vida rindiéndosela para que el Espíritu Santo escribiera nuevas cosas con la letra suya. ¿Qué le parece? Termino con una frase de mi amigo el gaucho Zoilo. Dice así: no desestimes a nadie por su apariencia o cultura. Dios suele dar sorpresas extraordinarias con algunos de ellos. ¿Qué le parece? Vuelvo a repetir, no desestimes a nadie por su apariencia, por su cultura, porque Dios suele dar sorpresas extraordinarias con algunos de ellos. Quizás tú suelas ser la sorpresa, quizás tú seas la sorpresa para alguien que está en una situación precaria, con un sufrimiento imposible de manejar, con una vida desorientada y al cohete, pero quizás tú, que te consideras complicada, que no te consideras merecedor de la gracia de Dios, Dios te dice, porque esto es palabra que emana del Nuevo Testamento, no desestimes a nadie, ni siquiera a ti mismo, por su cultura, por su apariencia, porque Dios suele dar sorpresas extraordinarias con alguno de ellos. Y desde la pluma del apóstol Pablo dijo, cosa que ojo no vio, ni oído yo, son las grandes cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Mi querido hermano, respondiendo a esta pregunta, si Dios utiliza o no utiliza a las personas complicadas, sí, Señor, Dios utiliza a las personas complicadas. Pero esto no significa que no tenemos que superarnos, tenemos que buscar ayuda. Si vemos que hay complicación, tenemos que buscar ayuda. Tenemos que ir a nuestros pastores, a nuestros mentores, nuestros líderes del departamento, alguien a quien tenemos confianza para poder abrir nuestro corazón con total sinceridad y que juntos, bajo la guía, la unción y la sanidad del Espíritu Santo,
puedan resolver este asunto. Que Dios les bendiga. Les aconsejo que anden bajo la sombra del Altísimo, porque si estamos bajo la sombra del Altísimo, estaremos siempre en contacto con la omnipotencia de Dios. Dios les bendiga. Nos vemos el próximo viernes, Dios mediante, en un nuevo capítulo de la Ruta de la Fe. Muchas gracias por su atención.